¿Qué tal, jóvenes? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Tema 4. Sucesiones y progresiones. Sucesión de números en R. Una sucesión es un conjunto de términos que siguen una regla establecida, es decir, una función de A sobre los naturales, y se representa de la siguiente manera, como A sub n y entre llaves, donde los términos son A sub 1, A sub 2, A sub 3, así hasta A sub n, para todo n mayor o igual que 1, donde A sub 1 es el primer término y A sub n es el término enésimo o término general. Formas de definir una sucesión. Por correspondencia. Cuando se define A sub n en término n y se obtienen los demás términos evaluando para n igual a 1, 2, 3 y así sucesivamente. O por recurrencia, cuando se conoce el primer término A sub 1 y una relación entre A sub n y A sub n menos 1. Clase de sucesiones. 1. Sucesión creciente. Se dice que una sucesión es creciente si el valor de sus términos está aumentando, es decir, A sub n menor o igual que A sub n más 1. 2. Sucesión decreciente. Se dice que una sucesión es decreciente si el valor de sus términos está disminuyendo, es decir, A sub n es mayor o igual que A sub n más 1. 3. Sucesión constante. Se dice que una sucesión es constante si todos sus términos son iguales a un mismo valor, es decir, A sub n es igual a sub n más 1 igual a una constante k. 4. Sucesión monótona. Una sucesión es monótona si y solo si es creciente o decreciente. 5. Sucesión acotada. Una sucesión A sub n se dice que es acotada superiormente si existe un valor real tal que dicho valor real sea mayor o igual que cualquier término de la sucesión. Será acotada inferiormente si existe un valor real tal que dicho valor real sea menor o igual que cualquier término de sucesión. Y acotada superior e inferiormente si todo término de la sucesión es mayor o igual que un valor real y menor o igual que otro valor real. 6. Sucesión convergente. Si el límite de la sucesión A sub n, cuando n tiende al infinito, es L, diremos que la sucesión converge al límite L. Si no existe el valor del límite L, la sucesión será no convergente o divergente. Veamos un ejemplo de aplicación. Me dicen, indica a qué valor converge la siguiente sucesión A sub n. Entonces, usando límites tenemos lo siguiente. Límite de A sub n cuando n tiende al infinito es igual al límite de 3n al cubo más 6n menos 4 entre n al cubo más n menos 7 cuando n tiende al infinito. Ahora, vamos a dividir entre n al cubo, tanto al numerador como al denominador. Dividimos entre n al cubo, eso equivale a dividir entre n al cubo a cada uno de los términos. Es decir, 3n al cubo entre n al cubo es 3. Más 6n entre n al cubo sería 6 entre n al cuadrado. Menos 4 entre n al cubo es 4 entre n al cubo. Todo eso sobre n al cubo entre n al cubo me da 1. N entre n al cubo sería 1 sobre n cuadrado. Menos 7 entre n al cubo sería 7 entre n al cubo. Ahora recordamos lo siguiente. El límite de 1 sobre n cuando n tiende al infinito es 0. Entonces, esta expresión se va a anular, esto también, y lo mismo sucede con esto y con esto. Finalmente me queda que el límite de A sub n cuando n tiende al infinito es igual a 3 entre 1, lo cual me da 3. Progresiones. Progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión de términos donde la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante llamada razón aritmética. Veamos, aquí tenemos una progresión aritmética donde A sub 1 es el primer término, A sub n es el término enésimo, R es la razón y n es el número de términos. Además, la razón se halla como la diferencia entre dos términos consecutivos, es decir, A sub 2 menos A sub 1 o A sub 3 menos A sub 2 o A sub n menos A sub n menos 1. Ahora, para calcular el término enésimo se usa la siguiente fórmula. A sub n es igual a primer término A sub 1 más el producto entre la razón y el número de términos menos 1. El término central, si n es par, se calcula como la semisuma de los términos extremos. Es decir,
la semisuma del primer término y el término enésimo. Para el número de términos, la fórmula es la siguiente. La diferencia entre el término enésimo y el primer término dividido entre la razón y todo eso más 1. Para la suma de los n primeros términos sería igual al producto de ¿quién? Del número de términos y la semisuma del primer término y del término enésimo. O también 2 veces el primer término más el producto de la razón y el número de términos menos 1 dividido entre 2, todo eso multiplicado por el número de términos. O el producto entre el término central y el número de términos. Veamos un ejemplo de aplicación. Dicen, determina la suma de los 10 primeros términos de x al cuadrado y 3x, si forman una progresión aritmética. Ahora, si estos términos forman una progresión aritmética, la diferencia entre el segundo y el primer término es igual a la diferencia entre el tercero y el segundo. Es decir, 3x menos x al cuadrado es igual a x al cuadrado menos x, y eso es igual a la razón. Ahora, de la igualdad de los dos primeros obtenemos lo siguiente. 2x al cuadrado igual a 4x, donde x al cuadrado es igual a 2x. Pero x al cuadrado es el segundo término. Ahora, entre estos dos se tiene lo siguiente. X por x menos 2 es igual a 0. Entonces, x es igual a 0 o x es igual a 2. Pero x no puede ser 0. Entonces, x es igual a 2. Y eso es igual a la razón. Es decir, el primer término es 2. Y como la razón es 2, el segundo será 4, el tercero será 6 y así sucesivamente. Entonces, como me piden la suma de los 10 primeros, esto es igual a 2 veces el primer término más el producto de la razón y el número de términos menos 1 sobre 2 multiplicado por el número de términos. Es decir, 2 por 2, 4, más 10 menos 1, 9, por la razón que es 2, entre 2 multiplicado por 10, lo cual resulta 110. Progresión geométrica. Una progresión geométrica es una sucesión de términos donde la división entre dos términos consecutivos es una constante llamada razón geométrica. Aquí tenemos una progresión geométrica donde t sub 1 es el primer término, t sub n es el término enésimo, q es la razón de la progresión geométrica y n es el número de términos. Además, dicha razón se halla como la división entre dos términos consecutivos. T sub 2 entre t sub 1, t sub 3 entre t sub 2 o t sub n entre t sub n menos 1. Ahora, para hallar el término enésimo se utiliza la siguiente fórmula. Término enésimo se calcula como el producto del primer término y la razón elevado al número de términos menos 1. La suma límite es igual a la división entre el primer término y la unidad menos la razón. El término central se calcula como la raíz cuadrada del producto de los términos extremos, es decir, la raíz cuadrada del producto del primer término y el término enésimo. El producto de términos se calcula como la raíz cuadrada del producto del primer término y el término enésimo, todo eso elevado al número de términos. Finalmente, la suma de los términos se calcula como el primer término multiplicado por la razón elevado al número de términos menos 1 entre la razón menos 1. Veamos un ejemplo de aplicación. Me dicen, haya la cantidad que se debe sumar a 5, 13 y 29 para que formen una progresión geométrica. Entonces decimos, sea x la cantidad. Si sumamos, obtenemos lo siguiente. 5 más x, 13 más x y 29 más x. Ahora, estos van a formar una progresión geométrica. Entonces, la división entre el segundo y el primer término debe ser igual a la división entre el tercero y el segundo. 13 más x entre 5 más x es igual a 29 más x entre 13 más x. Multiplicamos en aspa y obtenemos lo siguiente. 13 más x al cuadrado es igual a 5 más x por 29 más x. Desarrollamos y obtenemos lo siguiente. 169 más 26x más x al cuadrado igual a 145 más 34x más x al cuadrado. X al cuadrado se va, me va a quedar acá, a un lado, 8x y el otro lado me va a quedar 24, donde se obtiene que el valor de x es igual a 3. Ahora te invito a que continúes con los ejercicios de la página 131
a 136 de tu libro de actividades.